Hoy vamos a adentrarnos en la segunda entrega de la trilogía de Carlos Enrique Taboada, El libro de piedra, una obra que, con el paso del tiempo, no solo se ha mantenido vigente, sino que se ha convertido en uno de los clásicos más inquietantes e imposibles de olvidar del cine mexicano. El libro de piedra es una película mexicana, considerada una obra cumbre de terror gótico sobrenatural dirigida y escrita por Carlos Enrique Taboada, producida por Adolfo Grobas, música de Raúl Lavista y fotografía de Ignacio Torres. Fue filmada en 1968 y su estreno llegó en 18 de julio de 1969 en el Cine Real de la Ciudad de México. Este cine era una de las salas más importantes de la época para los estrenos de género y terror, donde la película permaneció en cartelera durante varias semanas debido a su gran éxito. Los actores principales fueron Marga López como Julia Septién, Joaquín Cordero como Eugenio Rubalcaba, Norma Lazareno como Mariana Rubalcaba, Aldo Monti como Carlos y Lucy Bug como Silvia Rubalcaba. En el reparto también aparecen Ada Carrasco, Rafael Llamas Solarán, Lilia Castillo, Manuel Dondé y Jorge Pablo Carrillo. El libro de piedra ha alcanzado un verdadero estatus de culto a nivel internacional. No solo es valorada en México, sino que críticos y cineastas de distintos países la consideran una de las obras más representativas del horror gótico dentro del cine mexicano. Su estilo, basado más en la atmósfera y la sugerencia que en los efectos directos, ha dejado una huella importante en generaciones posteriores. Incluso directores como Guillermo del Toro han reconocido abiertamente la influencia del trabajo de Carlos Enrique Taboada en sus propias películas. La película comienza con Eugenio, un hombre adinerado que ha quedado viudo y que decide mudarse a una casa de campo junto a su hija Silvia. Desde el inicio se percibe que no se trata de una niña común. Su salud ha sido frágil, su comportamiento es extraño, y su forma de relacionarse con los demás resulta incómoda. Para atender su educación, Eugenio contrata a Julia, una institutriz con carácter firme, educada y con una visión racional del mundo. Julia representa, desde el inicio, el equilibrio y que intenta poner orden. Su llegada a la casa funciona como el punto de entrada del espectador. Todo lo que ella va descubriendo, lo vamos descubriendo con ella. Pero también es importante notar que Julia no es ingenua. Aunque en un principio descarta lo sobrenatural, su mente permanece abierta a la posibilidad de que algo no esté bien. Por otro lado está Silvia, interpretada por Lucy Bug, quien sin duda es el eje más inquietante de toda la historia. No se comporta como una niña. Habla con seguridad, con una frialdad que desconcierta, y muestra una falta de empatía que va creciendo conforme avanza la trama. No busca afecto, no teme a los adultos, y, en muchos momentos, parece disfrutar el sufrimiento ajeno. Silvia tiene un amigo, Hugo. Pero Hugo no es un niño real. Es una estatua de piedra que se encuentra en los alrededores de la casa, representando a un pequeño que sostiene un libro. Este elemento, aparentemente absurdo, es el corazón del misterio. Desde el inicio, todos los adultos intentan explicarlo como una fantasía infantil. Sin embargo, la insistencia de Silvia y la precisión con la que habla de Hugo hacen que la duda comience a crecer. Eugenio, interpretado por Joaquín Cordero, es un personaje clave porque representa la razón llevada al extremo. Es un hombre práctico, firme, acostumbrado a tener control sobre su entorno. Su postura inicial es negar cualquier explicación sobrenatural y buscar siempre una causa lógica. Pero su mayor debilidad es su hija. A pesar de notar que algo no está bien, tarda en tomar decisiones firmes. En la casa también vive Mariana, la nueva esposa de Eugenio, interpretada por Norma Lazareno. Ella es el contraste emocional de Eugenio. Mientras él intenta racionalizar, Mariana siente miedo. Es el personaje más vulnerable, el que percibe el peligro antes que los demás, aunque no pueda explicarlo. Su relación con Silvia es tensa.
marcada por el rechazo y el temor, lo que la convierte en una de las primeras víctimas del ambiente opresivo de la casa. Otro personaje importante es Carlos, interpretado por Aldo Monti, amigo de la familia. Su presencia introduce una mirada externa, alguien que llega sin estar contaminado por la dinámica del lugar. Al principio se muestra escéptico, pero conforme presencia los hechos, su seguridad comienza a tambalearse. Es, en cierta forma, el reflejo del espectador, alguien que entra con dudas y termina enfrentando algo que no puede explicar. A medida que la historia avanza, comienzan a suceder eventos que rompen con la normalidad. La madrastra comienza a sentir malestares sin causa aparente. Y, quizá uno de los elementos más extraños, una muñeca manipulada por Silvia, aparece como un posible peligro para la familia. Silvia, en varias ocasiones, cuenta la historia de Hugo. Dice que es el hijo de un brujo, que fue convertido en piedra, y que está condenado a cuidar un libro de magia hasta el regreso de su padre. Esta historia, que podría parecer un simple cuento infantil, comienza a tomar sentido cuando los eventos dentro de la casa parecen alinearse con esa narrativa. Ante todo lo que está ocurriendo en la casa, Eugenio llega a la conclusión de que la estatua de Hugo es el origen del problema, por lo que decide retirarla para proteger a su familia. Carlos se ofrece a ir al pueblo en busca de ayuda para moverla, pero en el camino sucede algo inesperado. Mientras conduce, ve algo dentro del coche que lo asusta, perdiendo el control, y sufre un accidente que le cuesta la vida. Eugenio y Julia viajan a la ciudad para identificar a Carlos, dejando a Mariana al cuidado de Silvia. Durante esa ausencia, la situación se descontrola. Silvia desaparece de la casa, y Mariana, angustiada, comienza a buscarla por toda la propiedad, recorriendo el jardín y acercándose al lago mientras grita su nombre. Poco después, cuando Eugenio y Julia regresan, descubren que Mariana también ha desaparecido. Inician una búsqueda desesperada y finalmente la encuentran sin vida en el lago. Al preguntarle a Silvia qué fue lo que ocurrió, la niña responde con total tranquilidad que todo fue obra de Hugo. Eugenio toma un mazo y se deshace de la estatua de Hugo. Silvia se desmaya y deciden irse esa misma noche. Sin embargo, cuando están a punto de irse, Julia nota que Silvia no está en su habitación. Ambos comienzan a buscarla, y sin ninguna explicación, encuentran la estatua de Hugo que está nuevamente en su lugar, como si nunca hubiera sido destruida. Pero la figura que sostiene el libro tiene el rostro de Silvia. La niña ha sido convertida en piedra. Es en ese momento cuando todo comienza a entenderse con mayor claridad. Según la propia historia que se va revelando a lo largo de la película, Hugo no era un simple niño ni una invención de Silvia. Se trata del hijo de un hechicero de origen europeo, que llegó a México siglos atrás. Su padre le enseñó magia oscura y, antes de morir, lo dejó bajo un hechizo que terminó convirtiéndose en una condena. Permanecer transformado en piedra, sosteniendo un libro de magia, atrapado en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Ese origen es clave para comprender lo ocurrido. Lo que parecía una amistad inocente entre Silvia y Hugo, en realidad era otra cosa. Hugo no jugaba con ella por compañía, sino que desde el principio la fue guiando y manipulando. A través de pequeños actos, rituales y comportamientos cada vez más inquietantes, fue influyendo en la niña, debilitando su voluntad sin que ella lo notara. Silvia creía estar participando en algo especial, pero en realidad estaba siendo preparada. Todo conduce a un mismo punto. Cuando finalmente Silvia queda prácticamente sola y sin protección, el proceso se completa. El intercambio ocurre de forma silenciosa. La niña ocupa el lugar de Hugo y queda convertida en una estatua de piedra, inmóvil y atrapada para siempre. Mientras que Hugo, liberado de su encierro, recupera su forma humana y se aleja del lugar con el libro en las manos. El final resulta especialmente inquietante por una razón muy clara. No hay redención ni rescate. A diferencia de muchas historias donde todo se resuelve, aquí sucede lo contrario. El mal cumple su objetivo. Los adultos,
que durante toda la historia intentaron encontrar explicaciones lógicas, terminan enfrentándose a una realidad que no pueden cambiar. Y lo más perturbador es esa última certeza. Silvia ya no puede volver, y aquello que parecía imposible, en realidad, siempre fue real. La película El libro de piedra construye gran parte de su fuerza en los lugares donde fue filmada. No se trata solo de escenarios llamativos, sino de espacios que ayudan a crear esa sensación de aislamiento, silencio y misterio que acompaña toda la historia. Uno de los espacios más importantes son los viveros de Coyoacán en la Ciudad de México. Aunque hoy son un parque muy concurrido, en la época en que se filmó la película, conservaban una atmósfera mucho más tranquila. Sus senderos rodeados de árboles altos y sus zonas poco transitadas permitieron crear ese ambiente donde los personajes parecen estar siempre observados por algo invisible. Las filmaciones también incluyeron diversas locaciones en Amecameca de Juárez y sus alrededores, destacando especialmente la zona cercana a la antigua iglesia de Tomacoco, un espacio que por su arquitectura y entorno resultaba ideal para el tipo de historia que se quería contar. A estas locaciones se suma un lugar muy importante dentro del cine mexicano. La llamada Casa Fuerte del Indio Fernández fue uno de los escenarios principales donde se desarrolló gran parte de la película, ubicada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Esta emblemática residencia fue concebida no solo como un hogar, sino como una extensión de la personalidad de su dueño, el actor y director Emilio Fernández. Su construcción comenzó en 1946 y se prolongó durante décadas, hasta 1986, levantándose con piedra volcánica bajo el diseño del arquitecto Manuel Parra. Vayamos a recordar la biografía del director y sus protagonistas. La vida de Carlos Enrique Taboada estuvo marcada desde el inicio por el contacto con el mundo artístico. Nació en 1929 en la Ciudad de México, en el seno de una familia vinculada al espectáculo, pues sus padres, Julio Taboada y Aurora Walker, eran actores. Sin embargo, su camino no fue inmediato hacia el cine. Durante su juventud, intentó seguir una ruta más convencional. Estudió medicina e incluso avanzó varios años en la carrera, pero finalmente la abandonó. También tuvo un paso por la Facultad de Filosofía y Letras, lo que revela una formación más intelectual que después influiría en la profundidad de sus historias. Su entrada al medio no fue como director, sino en la televisión de los años 50, donde trabajó como argumentista, escritor y eventualmente director. Ese periodo fue fundamental, porque le permitió aprender a narrar con ritmo y precisión. Más adelante dio el salto al cine como guionista, participando en diversos proyectos y acumulando experiencia en distintos géneros, desde aventuras hasta historias de corte fantástico. Fue hasta 1964, cuando debutó como director con La Recta Final, una película que, aunque no pertenecía al terror, le permitió comenzar a desarrollar su estilo. Durante esos años dirigió varias cintas hasta que encontró el género que marcaría su carrera: el horror. A partir de ese momento, su nombre comenzó a consolidarse con películas que hoy son consideradas clásicas, como Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas. A diferencia de otros cineastas, Taboada no apostaba por el miedo evidente o los efectos espectaculares. Su estilo se basaba en la atmósfera, en la tensión psicológica y en la sugestión. Le interesaba más lo que no se veía que lo que aparecía en pantalla. Sus historias, muchas veces centradas en niños, mujeres o espacios cerrados, lograban incomodar al espectador de una manera más profunda, casi silenciosa. A lo largo de su carrera, también dirigió películas de otros géneros, como Rapiña o La Guerra Santa, demostrando que su talento no se limitaba al terror. Sin embargo, fue en ese género donde dejó su mayor huella.
Su trabajo fue reconocido con premios importantes, especialmente por Veneno para las Hadas, que obtuvo varios premios Ariel y consolidó su prestigio dentro del cine mexicano. En sus últimos años, se alejó parcialmente de la dirección para concentrarse en la escritura, aunque nunca dejó de estar vinculado al medio. Uno de los episodios más enigmáticos de su carrera fue su última película, Jirón de Niebla, que durante mucho tiempo permaneció sin estrenarse, alimentando el misterio alrededor de su figura. Carlos Enrique Taboada falleció en 1997 en la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, su obra ha sido cada vez más valorada, y hoy es considerado uno de los grandes maestros del cine de terror en México. Su legado permanece no solo por las historias que contó, sino por la forma en que transformó lo cotidiano en algo inquietante, dejando una huella profunda en el cine nacional. Marga López, como Julia Septién, fue una de las grandes actrices del cine mexicano, con una carrera que abarcó desde la época de oro hasta la televisión moderna. Participó en películas clave como Salón México y Corona de Lágrimas, consolidándose como una figura respetada por su capacidad dramática. Cuando filmó El libro de piedra, tenía 45 años, ya con una trayectoria sólida. Su papel como institutriz refleja perfectamente su estilo, firme, elegante y creíble. Continuó trabajando en cine y televisión durante décadas, convirtiéndose en una actriz muy querida hasta su fallecimiento en 2005. Joaquín Cordero, como Eugenio Rubalcaba, fue un actor muy versátil, recordado tanto por papeles de galán como de villano en cine, teatro y televisión. Participó en películas importantes y más tarde en numerosas telenovelas. En 1969 tenía 47 años, en una etapa madura de su carrera. En la película, interpreta a un hombre racional que se niega a aceptar lo sobrenatural. Siguió activo por muchos años más y falleció en 2013, dejando una trayectoria muy extensa dentro del medio artístico. Norma Lazareno, como Mariana Rubalcaba, es una actriz que logró mantenerse vigente por décadas en cine, televisión y teatro. En el momento de la película tenía 27 años, representando a la joven esposa que vive el miedo de forma más emocional. Su participación en el cine de terror, incluyendo esta película, la volvió una figura reconocida dentro del género. A diferencia de muchos de sus compañeros, ha continuado activa durante años recientes, siendo una de las actrices de esa generación que aún ha tenido presencia pública. Aldo Monti como Carlos. De origen italiano, Aldo Monti desarrolló gran parte de su carrera en México, participando en cine, teatro y televisión. Su personaje representa al adulto racional que intenta entender lo que sucede. Monti continuó trabajando principalmente en televisión y teatro, manteniendo una carrera constante, aunque más discreta que otros actores principales. Lucy Bugh, como Silvia Rubalcaba, una actriz infantil con 11 años de edad al filmar la película. Su interpretación es clave para el impacto del filme. El 24 de marzo de 2026, Lucy Bugh se reencontró con Norma Lazareno, después de 56 años sin verse. Tras retirarse de la actuación a los 11 años, llevó una vida alejada del medio artístico. Actualmente trabaja como traductora y también ha participado como maestra de actuación. Vive en la Ciudad de México, está casada y tiene una hija. Aunque se alejó por experiencias difíciles en la industria siendo niña, recientemente ha mencionado que no descarta un posible regreso a la actuación. Ada Carrasco como Paulina fue una actriz muy reconocida en cine y televisión, especialmente en papeles de carácter fuerte o de figura materna. Su carrera fue muy extensa, participando en múltiples producciones durante décadas. Es recordada también por ser madre de la actriz Maleni Morales. Falleció en 1994, dejando una sólida trayectoria. Rafael Llamas o Laran como Esquivia
Fue un actor de reparto que participó en diversas producciones del cine mexicano. Manuel Dondé, como Bruno, fue uno de los actores de carácter más reconocidos del cine mexicano, especialmente en papeles de villano o figuras duras. Falleció en 1976. Jorge Pablo Carrillo como Hugo, uno de los personajes más inquietantes de la película. Su participación es breve, pero fundamental para el impacto del final. Al igual que Lucy Budge, no continuó una carrera destacada en el medio, por lo que su figura quedó asociada principalmente a este papel.